Ahí está Vicky, la misma que intentó en su cofradía con un fiscal general de la nación, Barbosa, con oscuros intereses ligados a la Junta del Narcotráfico, que es el que verdaderamente controla los envíos de cocaína por Venezuela, por La Guajira, por el aeropuerto El Dorado, por el Pacífico, y se metió a Ecuador, a ese que no quiere perseguir ni Estados Unidos, porque la mayoría de sus miembros estuvieron presos en las cárceles norteamericanas e hicieron un acuerdo con la DEA, pero tampoco persigue la fuerza pública de Colombia, porque su nombre solo apareció en los archivos de inteligencia de la DIPOL, porque este presidente habló y lo denunció y obligó a hacer una investigación cada vez más profunda. La Junta del Narcotráfico quiere que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, y lo está logrando. Una mañana de noviembre de 2010, un hombre de mediana edad esperaba con ansiedad en un café cercano a una de las playas más concurridas de la ciudad de Panamá. El hombre, de aspecto sencillo pero elegantemente vestido, tenía un periódico en la mano que intentaba leer, aunque a cada momento levantaba la mirada esperando que alguno de esos clientes que entraba al lugar lo reconociera. Pero nada de eso pasaba y la espera se iba haciendo cada vez más larga. Total, ya sabía lo que se venía, pues llevaba varios meses negociando con las autoridades estadounidenses y finalmente había llegado a un acuerdo definitivo. Por eso, cuando vio acercarse a dos individuos que al parecer habían estado observándolo desde hacía rato, sonrió y les dijo con tranquilidad: «Buenos días, soy Julio Alberto Lozano Pirateque. Los estaba esperando». Los hombres también sonrieron y luego de intercambiar unas pocas palabras pidieron la cuenta y se marcharon con esa nueva compañía. Claro que ese hombre no era cualquier parroquiano, no. Era tal vez el más poderoso narcotraficante que tenía Colombia, a pesar de que muy poca gente sabía de su existencia. En el bajo mundo era conocido como Patricia o Don Julio, y quienes fueron a su encuentro eran agentes de la DEA y del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE. El poder de Don Julio era tan grande que las autoridades dijeron que se trataba del jefe de una junta directiva del narcotráfico colombiano que controlaba a notorios delincuentes. Según las autoridades, Don Julio, como cabeza de esa organización, había enviado en la última década 912 toneladas de cocaína y lavado $10.500 millones gracias a sus estrechos tratos con los cárteles mexicanos de los Beltrán Leiva y Sinaloa. Pero su radio de influencia era mucho más amplio, pues iba desde México y gran parte de Centro y Norteamérica hasta Europa y Marruecos, en África. Lozano Pirateque nació en Guateque. Desde muy pequeño estuvo ligado a las minas de esmeralda. Se hizo presencia tanto en la zona esmeraldera de Cundinamarca como en la de Boyacá, como un modesto comerciante que le vendía a los planteros algunas piedras que encontraba. Su ascenso en el mundo de la mafia colombiana se dio de la mano de su tío, Gustavo Lozano, un traficante que desde los años 70 había movido grandes cantidades de cocaína por varios lugares del país para sacarla por el Océano Pacífico, el Mar Caribe y Venezuela. A pesar de su trayectoria, su organización había pasado casi que desapercibida para las autoridades. En medio de su ascenso dentro de la jerarquía del narcotráfico mundial, su presencia en el negocio de las esmeraldas también creció. La fortaleza de la junta directiva del narcotráfico fue incrementándose no solo por su éxito económico, sino también por su accionar violento. Don Julio había manejado un perfil tan bajo que podía moverse sin problemas por la calle. Sin embargo, los tiempos empezaron a cambiar, pues dejó ver un punto débil luego de que a través de varias personas invirtiera grandes sumas de dinero en el equipo de fútbol Independiente Santa Fe, del cual era hincha furibundo. Esto llevó a que la sede del equipo se convirtiera en una de las oficinas que Lozano utilizaba para reunirse con otros socios, varios de ellos vinculados al gremio de las Esmeraldas. Su presencia llamó bastante la atención, lo cual impulsó a las autoridades a iniciar de manera sigilosa una investigación sobre el origen de los dineros que esas personas estaban inyectando en el fútbol colombiano. La presencia del narcotráfico en el mundo de las Esmeraldas tuvo gran
gran tradición y no se puede ignorar, pues sus tremendos efectos se manifestaron con más violencia e inestabilidad en una zona que ya era tradicionalmente violenta. Les acabo de leer un extracto del libro Las guerras esmeralderas en Colombia del historiador y politólogo Petrit Vaquero, que hoy nos acompañará en la base América Latina. Resulta que esta organización, la Junta Directiva del Narcotráfico, es la que más cantidad de cocaína exportó en toda la historia de Colombia. Gustavo Petro empezó a referirse a ella últimamente para alertar de su reconfiguración. El cártel más grande en el mercado de la cocaína se llama la Junta del Narcotráfico. Sus jefes viven en Miami, Madrid, Dubái, Roma y París, denunció en una de sus publicaciones en X. Hoy en la base América Latina hablamos de esta organización de la que poco se sabe, de sus vínculos con el negocio de las esmeraldas y de su empeño en seguir escribiendo las páginas de la violencia en Colombia y el mundo entero. Y lo hacemos con la ayuda de Petrit Vaquero, el analista que más los ha estudiado. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Marco Teruggi, compañero, conocemos de la existencia de unos cárteles inexistentes, como por ejemplo el famoso cártel de los soles, pero esto de la Junta es como que algo nuevo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esto que viene denunciando Petro insistentemente, la nueva Junta del Narcotráfico, explicar la historia, explicar qué es, explicar los debates que hay y explicar también por qué están intentando que no se hable justamente de ellos. Estefanía Veloz, ¿cuánta información en los medios has encontrado sobre lo que se supone que es el cártel de droga más poderoso de Colombia? Ina, depende de qué medios. Hay medios en los que sí se habla de esto y bastante, y hay medios que se hacen, como decimos en México, que la Virgen les habla y mejor como que por aquí no pasó nada y siguen poniendo titulares que hablan del narcotráfico, de los asesinatos, pero nunca conectando que parece que puede haber alguien o un grupo de personas que manden o que ordenen cosas como un supuesto asesinato al presidente Gustavo Petro, pero ya lo vamos a ver en mi sección. Y como ya les venía avisando en el inicio del programa, hoy nos acompañará el historiador y escritor colombiano Petrit Vaquero. Él es experto en este tema, es autor del libro La Nueva Guerra Verde, que aborda precisamente los vínculos entre las esmeraldas y el narcotráfico, y también acaba de publicar el libro Las guerras esmeralderas en Colombia. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. ¿Se imaginan que exista una organización transnacional del narcotráfico como una suerte de megacártel con nodos en Colombia, Ecuador, Uruguay, México, Estados Unidos, España, Turquía o Emiratos Árabes, con capacidad de mover cocaína y no solo cocaína a través del mundo? Bueno, es lo que viene denunciando el presidente colombiano Gustavo Petro desde hace al menos 2 años desde la Casa de Nariño en Bogotá. No solo eso, sino que esa organización criminal transnacional llamada Junta del Narcotráfico o Nueva Junta del Narcotráfico es no solo un actor del narco, sino que opera en la política a través de la violencia y, claro, la corrupción. Así como suena, Petro acusó a la Junta del Narcotráfico de estar detrás de algunos de los principales hechos de violencia recientes en el país, como el sicariato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, planes para asesinarlo a él mismo como presidente, para terminar con la vida del candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, o el involucramiento de la dicha nueva Junta del Narcotráfico en la reciente oleada de atentados que estremecieron al país con 20 muertos y decenas de heridos. Es decir, que existe, según la denuncia de Petro, una organización de alcance internacional que es la que mueve los hilos reales del narcotráfico entre los continentes. Porque, como hemos dicho aquí, el problema real del narco no está en quienes producen, procesan o transportan la droga. Ellos son los más pobres y últimos eslabones de la cadena. No, el problema real está en quienes mandan, mueven los hilos, los grandes cargamentos, las entradas en los puertos, las cuentas bancarias, el millonario blanqueo de dólares. Y esa organización denunciada por Petro tiene una particularidad. No solo es internacional, es decir, que va mucho más allá de Colombia, sino que intenta mantenerse en las sombras, que no se conozca de su existencia. Así que, si les parece, expliquemos de qué se trata. Bien, armemos este mapa. Lo primero es que se trata de una red criminal transnacional que está reconfigurando el negocio de la droga. Ya vamos a ver su alcance
y el tipo de mando, o al menos lo que se sabe sobre eso. Esa red u organización criminal tiene una historia, por eso se llama la nueva Junta del Narcotráfico. Así que empecemos por contar el origen de lo que ahora ya es transnacional. El inicio está en la llamada Junta Directiva del Narcotráfico, que nació ligada al negocio de las Esmeraldas, una organización narco que fue creciendo en los años 80 y 90, a diferencia del modelo del narco de Pablo Escobar. Optó por la discreción y junto con el anonimato logró tener dentro de su organización antiguos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía o también integrantes de la Fuerza Pública en servicio activo que le daban información desde dentro del Estado, lo que permitió expandirse y evitar arrestos. La Junta Directiva del Narcotráfico creció en particular desde finales de los años 90 y principios de los 2000, aprovechando las caídas y fragmentaciones de los grandes cárteles como el de Medellín o el de Cali, cuando su principal jefe, Julio Alberto Lozano Pirateque, conocido como Capo de Capos, se entregó a la DEA en el 2010 en Panamá. Las autoridades estimaban que en la última década había exportado 912 toneladas de cocaína a nivel internacional. No solo eso, sino que había lavado más de 10 billones de dólares y construido relaciones con diferentes cárteles internacionales, como los hermanos Beltrán Leiva o el cártel de Sinaloa. Con la caída del llamado Capo de los Capos, conocido también como alias Patricia o Don Julio, se pensó que era el fin de la Junta Directiva del Narcotráfico, pero alias Patricia salió de la cárcel en el 2016 luego de brindar información sobre sus socios y rutas y entregar cerca de 150 millones de dólares y 17 millones de euros. Solo 6 años preso con tanta droga exportado. Raro, ¿no? Y con su salida comenzó, claro, a reorganizar la organización. Pero esta vez, según denuncia Petro y algunas investigaciones, la llamada nueva Junta del Narcotráfico pasó de ser una organización nacional con negocios internacionales a una organización eminentemente transnacional. De hecho, alias Patricia no vive en Colombia, sino en Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos. Y aquí llegamos entonces a la nueva Junta del Narcotráfico, que empezó a aparecer en los radares en el año 2019 a partir de la información secreta que le comenzó a llegar, por ejemplo, a quien dirigía la Policía Fiscal y Aduanera, el general Juan Carlos Buitrago, quien comenzó a escuchar acerca de una organización llamada la Junta Directiva. 2019, saquen las cuentas, 7 años atrás. Y esa organización creció desde entonces a escala global. Así que veamos primero su alcance. Diferentes reportes, algunos de informes clasificados que dicen haber visto medios como V Radio o La Silla Vacía, dan cuenta que la organización mantiene conexiones en Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España, Turquía, Australia, Estados Unidos e Emiratos Árabes Unidos. Tendría en sus filas a narcos conocidos como Sebastián Marcet, el narco uruguayo que fue capturado el pasado mes de marzo en Bolivia, o Dritan Gica, capo de la mafia albanesa, quien entre otras cosas había armado una red de tráfico de cocaína desde Ecuador hacia Europa y fue capturado el pasado 25 de mayo en Emiratos Árabes. Y hablando de Emiratos Árabes, ahí se dieron más arrestos. A fin de marzo fue detenido alias Burger King, un capo narcotraficante colombiano señalado de liderar estructuras de envío de cocaína hacia Europa. Y en abril fue detenido en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes, Daniel Canaham, un irlandés que actuaba bajo la fachada de un empresario de boxeo mientras mantenía conexiones criminales con estructuras narcotraficantes en Colombia, México, Medio Oriente. Y esta captura llevó a Petro a insistir sobre la nueva Junta del Narcotráfico, que tendría su sede en lavado de oro en Estados Unidos y de lavado financiero en Dubái. Por eso tantos arrestos en Emiratos Árabes. Y acá detengámonos un poquito más sobre la geografía de la nueva Junta del Narcotráfico, que tiene varios nodos claves. Colombia, primero, como principal país productor de cocaína a nivel mundial. Ecuador, convertido en el principal puerto del mundo de salida de la droga con el gobierno de Daniel Noboa. Varios puertos europeos para el ingreso de la cocaína y Dubái como el gran centro financiero de lavado de dinero. Al respecto de Dubái, de hecho, la oposición ecuatoriana viene denunciando la firma del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones que firmó Ecuador con Emiratos Árabes en diciembre del año pasado y luego también la firma del Acuerdo de Asociación Económica
económica integral entre los dos países que se firmó en marzo de este año. Muchos acuerdos entre los dos países, acuerdos en particular el primero que incluye la llamada protección de capitales, que debilitan los controles de ingresos de los capitales en un contexto donde ya Emiratos Árabes es señalado por su opacidad financiera, por ejemplo, por tener lo que se llama sigilo bancario. Un acuerdo financiero integral entre el primer exportador de cocaína del mundo y el país señalado por ser la nueva bisagra financiera del narcotráfico. Lógico que levante sospecha, si algunas cosas no fueran tan evidentes. Ahora bien, resumamos. Tenemos por un lado un consenso creciente acerca de la existencia de la nueva Junta de Narcotráfico, que tiene que ver con la reconfiguración de las redes del narco, del crimen, su transnacionalización a escala global. La metamorfosis del crimen, podemos decirlo así para sintetizar, ¿no? Pero por otro lado, sobre lo que no existe un acuerdo, digamos, pruebas fehacientes, es sobre la naturaleza de esta organización, o mejor dicho, sobre su funcionamiento, cómo se estructura, cómo es su mando, etcétera, etcétera. Al respecto podemos decir que existen dos posturas. Una, la del presidente colombiano Petro, que presenta a la nueva Junta del Narcotráfico, o al menos eso se desprende, como una organización criminal de economía diversificada que tendría un mando claro, como alias Patricia, que opera desde Dubái, y hasta una agenda política también clara. Esto último en vista de sus intervenciones mediante crímenes o intentos de crímenes en la política colombiana y no solo colombiana. En cambio, medios como W Radio o La Silla Vacía afirman haber visto un informe de inteligencia clasificado que mencionábamos hace unos minutos. En ese informe se afirma que la nueva Junta del Narcotráfico funcionaría como una red criminal en torno a negocios ilícitos sin unidad de mando y control. Y también dice, no tendría las características de una organización piramidal y jerárquica como los cárteles de Medellín y de Cali. Esto vendría a contradecir al presidente, bajándole la importancia de alguna manera a la Junta, que sí sería una suerte de articulación entre grupos criminales interesados por negocios y nada más. Y una pregunta, Marco, la justicia colombiana a todo esto, pues, ¿qué estaba diciendo? Bueno, ¿cuánta falta hace la justicia? Acá la situación se enreda un poco más. Por un lado, la fiscal general Luz Adriana Camargo niega la existencia de la Junta. Dijo, no hay ninguna evidencia y nosotros hemos tratado de identificar, de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos, la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella exista, declaró en marzo. Pero Petro, por su lado, acusa a la Fiscalía General de la Nación de su inacción. Dijo, la Fiscalía General no investiga a la Junta del Narcotráfico y ha dejado seguir actuando los fiscales de la Fiscalía de Barbosa y Mancera que estuvieron ligados a esta organización narcoterrorista. O sea, hay una suerte de puente invisible entre la Junta y la Fiscalía. Y difícil que se avance en estas circunstancias de nuevo choque entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Y claro, lo que más haría falta es poder profundizar en una investigación para determinar y sobre todo desmontar esta estructura criminal que estaría manejando tantos hilos de poder, tanto en el campo del narcotráfico, pero más en general del crimen y los negocios diversificados, así como en la política por su incidencia a través de acciones violentas que van siguiendo a Petro desde magnicidios en Colombia hasta atentados como el que ocurrió en Colombia en 2022 con el asesinato del fiscal antidrogas de Paraguay, Marcelo Pecci, en una playa de Cartagena, y cuyo testigo principal fue luego apuñalado en una cárcel de Bogotá. Pecci investigaba justamente una trama de tráfico internacional de cocaína. Veremos qué sucede con las investigaciones alrededor de un tema tan complejo, no solo por sus características internacionales, diversificadas, violentas, de montos siderales de dinero que se mueve de acá para allá, sino porque el narcotráfico es un instrumento predilecto actual de los Estados Unidos para alcanzar sus objetivos geopolíticos en América Latina. Una excusa para intervenir, en resumidas cuentas, en nuestras políticas, en particular desde que Trump volvió a la Casa Blanca, como se vio con la agresión militar en Venezuela, las amenazas al gobierno de Petro o la injerencia que está habiendo en México. Así que queda mucho aún por indagar sobre esta nueva Junta Internacional del Narcotráfico, este nuevo megacartel de drogas que hizo metamorfosis acorde a estos tiempos globalizados y que parece haber aplicado la frase del poeta francés Charles Baudelaire cuando escribió que el mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Muchas gracias, Marco. No, ahí es interesante hacer un paralelo entre las dos cosas, la pregunta anterior, Junta del Narcotráfico y el Cartel de los Soles, y ver cómo, mientras a la creación del Cartel de los Soles, que los funcionarios de los Estados Unidos adjudican
a determinaciones de la justicia de su país y dan por cierto. La prensa internacional, etcétera, le da una gran difusión, mientras que se pone en duda la denuncia sobre lo de la Junta del Narcotráfico. De todas maneras, por las declaraciones particularmente del secretario de Estado de los Estados Unidos en el día de ayer, que para ellos la única razón suficiente la da la justicia americana y que ella les está diciendo que en la alta cúpula de Venezuela hay comisión del delito del narcotráfico, que no obedecen a ninguna otra agencia, así sean las dependencias de Naciones Unidas, que están diciendo que no es un hecho probado. Ellos van a actuar y en esa medida la presencia reforzada con 10 casas en Puerto Rico implica que hay en camino una determinación por parte de Estados Unidos que, como bien lo ha alertado la comunidad de estados latinoamericanos sobre la necesidad de que se respete la soberanía y la autodeterminación y los mecanismos que han funcionado tradicionalmente para resolver este tipo de situaciones. Buenas tardes, Veloz, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El presidente Gustavo Petro lanzó una acusación de alto voltaje. Señaló a la Fiscalía colombiana de guardar silencio sobre la Junta del Narcotráfico. Para empezar, la primera pregunta es ¿cómo documentó el periodismo la existencia real de esta red criminal para que el público la entienda? Y como estamos en vísperas del Mundial, empecemos hablando pues un poquitito de fútbol. Eso me gusta, pasemos del narco al fútbol. Claro, como sé que es un FIFAs, pues bueno, ya se había mencionado que el medio independiente Revista Raya publicó un extenso reportaje titulado La historia de la Junta Directiva del Narcotráfico en Colombia, demostrando con expedientes que no se trata de una simple conjetura. La investigación explica claramente que la organización, con viejos y nuevos integrantes, parece querer seguir escribiendo las páginas de la violencia. El portal documentó con rigor cómo esta estructura exporta miles de toneladas de cocaína y lava dinero financiado de empresas constructoras y equipos de fútbol. Y dice textual, los tiempos empezaron a cambiar, pues dejó ver un punto débil luego de que a través de varias personas invirtiera grandes sumas de dinero en el equipo de fútbol Independiente Santa Fe, del cual era el hincha furibundo. Es el mismo extracto que les cité en el editorial. Incluso su hermano, Miguel Héctor Lozano, estuvo en la lista de agentes FIFA para Colombia, aunque por poco tiempo. Y en otra parte del párrafo continúa con lo siguiente. La presencia de esos personajes, varios de ellos vinculados al gremio de las Esmeraldas, llamó bastante la atención o al menos generó preguntas, lo cual impulsó a las autoridades a iniciar de manera sigilosa una investigación sobre el origen de los dineros que esas personas estaban inyectando en el fútbol colombiano. En esas pesquisas participaron, además de las autoridades colombianas, la DEA, el ICE, la CIA y el FBI, empezando a establecer el modus operandi de Don Julio y sus socios. Comillas cierran y Marco Terussi tiene que reconocer que sí había fútbol en todo esto. Ando en modo mundialista. Esto quiere decir que el periodismo alternativo entrega nombres propios y conexiones directas con exfuncionarios del Estado. Sin embargo, los medios corporativos prefieren dedicar sus portadas a capturas de mandos medios porque un ejecutivo lavando activos resulta un tema intocable para sus mesas editoriales. Esa diferencia en el tratamiento periodístico es una estrategia para desviar la atención. Cuando se destapa que la Junta infiltra las instituciones, los diarios nacionales implementan una contención de daños basada en la fragmentación de la realidad. Para hacer evidente esto, observamos a los medios públicos. RTVC Noticias publicó: presidente se pronuncia sobre la captura del capo irlandés vinculado al Clan del Golfo, dándole el peso exacto que merece una detención transnacional. El texto explica que la captura en Dubái valida las denuncias presidenciales sobre la coordinación criminal multinacional que lava activos con oro. No obstante, las cadenas de televisión privada fragmentan la noticia, la reportan como un hecho policial aislado y desconectan la noticia del entramado político y financiero interno. Al desvincular al capo de la estructura local, los medios corporativos evitan que el público exija investigar qué fiscales o políticos colombianos reciben sobornos desde Dubái. Y esa dinámica alcanza niveles inauditos en la cobertura sobre los planes de magnicidio orquestados por el uruguayo Sebastián Marcet. La agencia EFE publicó el titular: Petro dice que el supuesto narco Sebastián Marcet, capturado en Bolivia, quería asesinarlo. Supuesto narco Marcet. La noticia expone al presidente colombiano Gustavo Petro
Petro y aseguró que el presunto narcotraficante quería asesinarlo y afirmó que era muy amigo de agentes de la Fiscalía de Alto Mando. Un narcotraficante orquestó el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, planeaba asesinar al presidente y tenía la influencia para que borraran su nombre de los expedientes oficiales. Y el uso de la palabra supuesto en el titular cumple una función de deslegitimar a la persona que denuncia esto. El encuadre mediático reduce la grave denuncia a una mera especulación. Relegan la noticia a las páginas interiores y la tratan con un tono de incredulidad y la verdad que me parece sumamente ofensivo. Y para comprobar cómo mediáticamente se diluye el perfil político de Marcet, el diario El Tiempo publicó: asesinan a colombiano al salir del bar. Hombre recibió disparos tras un ajuste de cuentas con la red de del narcotraficante Sebastián Marcet en Bolivia. Bueno, a juzgar por este artículo, Marcet, nada, pasaba por ahí, es un protagonista lejano de una disputa callejera. El trabajo de los editores consiste en perfilar al criminal transnacional como un pistolero de mala muerte, omitiendo sus vínculos con la Junta del Narcotráfico y su capacidad de penetración en el Estado colombiano. ¿Se imaginan si se refirieran al Chapo Guzmán de esa manera? Bueno, en fin, el periodismo de nota roja se utiliza como un escudo de humo. Entierran bajo las distracciones el hecho de que ese mismo narcotraficante estaba comprando voluntades dentro del sistema judicial para planificar un golpe letal. Afortunadamente, el periodismo independiente logra romper con ese bloqueo. El Clip publicó el reportaje Los negocios ocultos en Colombia de Sebastián Marcet, uno de los prófugos más buscados, demostrando que sí hay rastros financieros. La investigación detalla cómo quiso replicar en Colombia el modelo que utilizó en Paraguay para lavar dinero sucio, utilizando la industria del entretenimiento como fachada legal intocable. Es bastante escandaloso el mutismo de los grandes canales frente a esto. Un centro de investigación con recursos limitados logra rastrear las empresas fachada del hombre que mandó a matar a un fiscal, mientras los noticieros estelares deciden que investigar temas irrelevantes es bastante más urgente. Radio Nacional documentó una de las acusaciones directas en el artículo. Gustavo Petro acusó a Álvaro Leiva de aliarse con Clan de Golfo y narcotráfico para hacerle golpe de Estado. La noticia explica, abro comillas, el primer mandatario también arremetió contra algunos medios de comunicación a los que acusó de replicar sin filtros las cartas de Leiva e incluso de encubrir la gravedad de los hechos. En su publicación menciona a grupos económicos, la revista Semana, La Silla Vacía y el periódico El Tiempo, cierran comillas. Y cuando el presidente Petro cuestiona la inacción de las autoridades, la inmensa maquinaria mediática se activa para descalificar su estado mental, evadiendo el urgente debate sobre los hechos denunciados. Por ejemplo, Caracol Radio publicó una nota utilizando el titular: Petro cuestiona a la Fiscalía por silencio sobre Junta de Narcotráfico. Me dicen loco. La elección semántica o la elección de palabras de este titular extrae con pinzas la frase "me dicen loco" para colocarla en el centro visual, robándose toda la atención del lector y desviándola de la paralización absoluta de las investigaciones a que el presidente dice que está loco. Trasladan el foco desde la corrupción de la Fiscalía hacia la supuesta inestabilidad psicológica del presidente. Pues ya pusiste Petro y loco abajo en el mismo titular. Si convences a tu audiencia de que el denunciante desvaría, te eximes de la obligación periodística de investigar si sus aterradoras denuncias son verdaderas. Para constatar lo que verdaderamente estaba denunciando, revisemos la nota de Radio Nacional titulada Petro cuestiona silencio sobre la Junta del Narcotráfico, la cual, planteada así, mantiene objetividad. El artículo transcribe finalmente: Petro planteó que las organizaciones armadas no serían los eslabones principales del narcotráfico, sino parte de una cadena más amplia con dirección desde el exterior, cuestionando que solo quieren hablar del Clan del Golfo e Iván Mordisco porque saben que son segundos en la cadena. Y este texto desnuda la estrategia de evasión de la Fiscalía. Como los reflectores mediáticos se enfocan exclusivamente en figuras periféricas como Iván Mordisco, pues se logra en los televidentes una falsa sensación de que existe una lucha frontal e implacable contra el narcotráfico. Algunos medios colombianos muestran operativos ruidosos en la selva, mientras los verdaderos jefes de la Junta del Narcotráfico, los que firman cheques en Dubái, duermen plácidamente con aire acondicionado.
Estado. Y la confirmación documentada de que este entramado mafioso está dispuesto a cruzar cualquier límite nos lleva a través de las filtraciones a ver esto, que documentan un plan letal milimétricamente financiado. Una vez más, la revista Raya publicó un explosivo reportaje con el titular "Las pruebas del plan para asesinar al presidente Gustavo Petro". El texto no deja lugar a dudas porque dice: se cree que este hallazgo estaría relacionado con las manos de la mafia más dura de Colombia detrás de desestabilizar la justicia y el poder ejecutivo. El periodismo de investigación Verdadero presenta aquí los documentos radicados ante la justicia y rastrea obstinadamente la financiación proveniente de la mafia para ejecutar un atentado directamente contra el presidente, como él mismo lo denunció. Pero resulta que los grandes periódicos juegan un rol vital en dedicándose disciplinadamente a contabilizar los muertos en sus portadas para sembrar pues el pánico, pero negándose rotundamente a investigar quién está financiando los explosivos desde el extranjero. La prensa internacional valida y amplifica este miedo a escala global. El diario chileno La Tercera publicó en su titular: Petro asegura que en Colombia no hay caos de seguridad tras los últimos ataques en el país. En uno de los párrafos mencionan: el líder del Ejecutivo ha señalado que el jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, sino una junta del narcotráfico que estaría tratando de sabotear las próximas elecciones. El titular enmarca la situación imponiendo la palabra caos como la realidad inobjetable, obligando al mandatario a jugar a la defensiva y restando importancia a la intervención mafiosa con explosivos. Al etiquetar la situación de Colombia simplemente como un caos irresoluble, justifican indirectamente ante la comunidad internacional cualquier intento futuro de ruptura institucional que de hecho se va preanunciando en algunos casos. Pero les cuento que ya hay precedentes vergonzosos. Los fiscales estadounidenses impulsaron fervientemente la existencia del Cártel de los Soles, logrando que los medios repitieran este exótico nombre. Sin embargo, luego tuvieron que abandonar las afirmaciones, reconociendo la falta absoluta de pruebas. Y ahora pretenden aplicar la misma fórmula predecible contra el presidente colombiano, intentando resucitar fantasmas mediáticos para proteger a la Junta del Narcotráfico, que lava dinero real y compra explosivos reales. Para dimensionar las redes reales, Infobae publicó: Gustavo Petro vinculó la detención de Daniel Kinahan en Dubái con alianzas criminales entre Hezbollah y la mafia irlandesa y el Clan del Golfo. La nota detalla que Kinahan es señalado por liderar la organización criminal más poderosa de Irlanda y por su papel central en actividades ilícitas que conectan a Europa, Colombia, México, Venezuela y Medio Oriente. Y el periodismo de investigación ha documentado con pruebas irrefutables la existencia de la Junta del Narcotráfico y también su plan letal contra el jefe de Estado. Frente a esta contundencia, los medios corporativos han decidido operar como un escudo protector, o más o menos eso es lo que logran hacer, porque invisibilizan a los verdaderos capos internacionales, silencian las filtraciones comprobadas y fabrican escándalos a la medida para deslegitimar al denunciante. Esto en México tiene nombre y es hacerse de la vista gorda. Muchas gracias, Estefanía. Nosotros hemos tratado de identificar, de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos, la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella exista. Noticias 1 tuvo acceso a informes de inteligencia que revelan las identidades de quienes serían hoy los máximos jefes de la nueva Junta del Narcotráfico y los responsables de esa organización en 3 continentes. Noticias 1 tuvo acceso a los informes de organismos de inteligencia que señalan como presuntos integrantes de la denominada Junta del Narcotráfico a un grupo de supuestos traficantes que lideran actividades ilícitas desde Dubái, España. De acuerdo con los informes de inteligencia, Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, quien cumplió una pena de 6 años de prisión en Estados Unidos y tras pagar más de $120 millones para una rebaja en su condena, sería uno de los principales cabecillas de la nueva junta y aunque residió en Dubái, su nuevo domicilio está en España. El narcotráfico coordina actualmente sus actividades ilícitas con otros grupos transnacionales para mover la cocaína desde Colombia hacia Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países donde se estaría almacenando el alcaloide que finalmente sale de estos lugares con destino a Europa, África y Australia. A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
La cocaína sale de Colombia, cruza Ecuador y termina en algún lugar de Europa. Un mercenario colombiano se embarca en Bogotá y termina contratado por una empresa de servicios militares para combatir en África, Ucrania o Irak. ¿Qué pueden tener en común esas dos historias? En una punta de Colombia y en la otra la palabra clave es Dubái, el rol que juega ese centro financiero para meter por un lado dinero negro y sacar por el otro dinero blanqueado. Los ejemplos se podrían multiplicar con actividades ilícitas de todas las latitudes. Criminales irlandeses, narcotraficantes de los Balcanes, mafiosos de la India o delincuentes holandeses. Cualquiera de ellos puede encontrar refugio en Dubái. A pesar de la opacidad con la que se manejan Emiratos Árabes Unidos, cuando la presión es mucha y algún escándalo llega a los medios, de mala gana realizan alguna detención. Lo que salta a la vista cuando esto ocurre es la amplitud de las redes criminales que confluyen en la ciudad. Dubái es hoy un símbolo y el soporte jurídico de la globalización de las actividades mafiosas y su vinculación simbiótica con el mundo de las finanzas. El 90% de la población de Dubái es extranjera y solo el 8% nativa. La composición es bien heterogénea. Los trabajadores que construyeron la ciudad y los que brindan servicios y ocupan puestos poco calificados son mayoritariamente inmigrantes de la India, Pakistán, Bangladesh y Nepal. Una segunda capa está constituida por los profesionales que brindan servicios financieros y jurídicos a la élite de empresarios y criminales que utilizan el Emirato para mover su dinero, para blanquearlo y evadir impuestos. Con un porcentaje tan alto de población extranjera, Dubái necesita mantener un flujo constante de inmigrantes. El secreto para atraer personas y capitales, sobre todo capitales, es sencillo: no hacer preguntas. La opacidad no es un defecto, sino diseño. Sin ella, Dubái podría ser un buen estacionamiento para camellos, pero no estaría plagado de Ferraris. El ascenso de Dubái como centro financiero orientado a actividades opacas se aceleró a partir de las revelaciones de Panama Papers. Con ese país en el candelero, estas redes transnacionales empezaron a buscar lugares menos expuestos. En el último año, Dubái ascendió 4 puestos en el ranking de los mayores centros financieros del mundo, por detrás de ciudades como Nueva York, Londres y Hong Kong. Uno de los motivos que ayudaron a su crecimiento es que el Gafi, la agencia que se ocupa de combatir el lavado de dinero en el mundo, lo retiró de su lista gris, y no lo hizo porque la petromonarquía haya realizado especiales méritos para ello. El motivo fue la presión de Estados Unidos para sacarlo. ¿Por qué? Trump necesita inversores para construir el resort en el que pretende convertir a Gaza, y Dubái sería el centro financiero de cabecera para ese desarrollo. Las complicidades también son globales. El objetivo declarado de Dubái es ubicarse entre los 4 primeros centros financieros del mundo, algo que la agresión contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz está poniendo en peligro. El Emirato ofrece toda la infraestructura para el lavado de dinero. Incluye zonas francas, empresas fantasma y estudios que se ocupan de montar las empresas que aparecen y desaparecen según necesite el cliente. Además, su mercado inmobiliario ofrece oportunidades para invertir en propiedades de lujo que son utilizadas en el proceso de lavado. Otro de los atractivos que ofrece el Emirato es que otorga una residencia que se llama Golden Visa para el que invierta $545,000 en el país para comprar una vivienda. Los titulares de la Golden Visa no necesitan residir en Emiratos Árabes, ya que la inversión les garantiza el derecho. ¿Cuál es el motivo de esto? Al reino no le interesa que vivan o no ahí. Lo importante es que fijen su dirección fiscal y pues lleven sus riquezas. Uno de los casos más resonantes de narcotráfico que vincula a Colombia con los Emiratos es el conocido como Rosario Dubái. En agosto de 2022 fue descubierto en un galpón en la ciudad argentina de Rosario un cargamento con nada menos que 1.658 kilos de cocaína que fueron evaluados en $450 millones. La droga estaba en contenedores cargados con pellets de maíz y alimento balanceado. En este caso, Dubái no era solo el centro financiero, sino un destino intermedio de la droga que debía terminar en Doha.
Se aproximaba entonces el Mundial en Qatar y el precio de la cocaína en el Golfo Pérsico puede multiplicar entre 5 y 8 veces el precio en Europa. Con el Mundial de por medio y un fuerte incremento de la demanda, el precio podía subir más allá. Alguien vio el negocio y no se lo quiso perder. Ese alguien era en realidad dos: Álvaro Antonio Ramírez Duque, alias el ingeniero, y su socio Gabriel Jaime Londoño Rojas. Los dos, de nacionalidad colombiana, estuvieron en Rosario en los meses previos coordinando la logística para realizar el envío. Londoño Rojas se instaló en un barrio privado en las afueras de la ciudad. La droga había llegado desde Colombia, luego debía ser transbordada hacia un barco para sacarla del país. La incautación fue la mitad del embarque, la otra mitad ya había sido despachada y se encontraba en un barco camino al puerto de Rotterdam, el más importante de Europa. Solo en Argentina se realizaron en el marco de esta investigación 29 allanamientos, al menos en 7 localidades distintas. En los eslabones más bajos, la cadena incluía desde choferes de camiones hasta supervisores en las terminales portuarias que debían encargarse del embarque camuflado entre mercancías que sí eran legales. Los dos colombianos fueron detenidos, uno en Madrid y otro en Emiratos Árabes Unidos. El caso ilustra la sofisticación y la globalización de estas redes. La droga salía de Colombia, bajaba toda Sudamérica, se embarcaba a Europa y desde allí seguía viaje a Medio Oriente. Decenas de personas involucradas en decenas de países diferentes, integrando una misma cadena. Otro caso que expone la complejidad, sofisticación y la vinculación entre distintas redes es el de Edín Tito Gachanin, apodado en la prensa como el Escobar europeo. Gachanin nació en Sarajevo pero vivió en Holanda. Desde ahí conformó una red que incluía abastecimiento por parte del Cártel del Norte del Valle en Colombia y también una red de productores en Perú. Está considerado como uno de los grandes narcotraficantes de Europa. Según la DEA, introducía anualmente 50 toneladas de cocaína. Para eso usaba los puertos de Rotterdam y Amberes. En 2014, Gachanin se mudó a Dubái y formó una empresa llamada Edin Group. ¿A qué se dedicaba la empresa? Su razón señalaba consultoría administrativa, análisis de procedimientos, diseño de cuadros de mando, todas cosas que permitían dibujar actividades que no se realizaban, pero que sí se cobraban. De esta forma, se blanqueaba el dinero. Lo que demostró la investigación es la cercanía de Gachanin junto a otros capos del narcotráfico como el irlandés Daniel Kinahan, el holandés marroquí Ridwan Taghi y el italiano Raffaele Imperiale. Los 4 se encontraron en Dubái y la investigación documentó sus contactos. La historia es más larga y merece ser contada, pero hoy vamos a saltar capítulos. Gachanin fue detenido en 2022 y luego liberado por error con comillas, en los procedimientos judiciales. Hoy se encuentra libre y vive en Dubái. Según la propia DEA, este grupo habría movido más de 30.000 millones de dólares. Como señaló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hay elementos para concluir que estamos ante una articulación mundial del narco y Dubái es la nueva Miami del narcotráfico. Sin narco habría menos rascacielos, por eso el Emirato garantiza la impunidad. Sin ella no habría burbuja inmobiliaria ni la ostentación de riqueza que se puede ver en Dubái. Bien, entonces el señor Noboa es aliado de los señores dirigentes colombianos y señoras que han agenciado el crecimiento de cultivos de hoja de coca en este país. Por ignorancia, por sectarismo, porque no quieren la paz, porque solo sacan votos es sobre el miedo y la guerra sí que crea miedo. Y en eso están, creando miedo para poder ganar las elecciones. Entre más reduzcamos la pobreza, más paz construimos. Lo que hace Noboa en la frontera, al cerrar la frontera, es hacer que la población se vaya, la de ellos y la nuestra, a lo único que podrían tener para sobrevivir, que es narcotráfico. El señor Noboa está prohijando, está ayudando el narcotráfico que nosotros estamos tratando de eliminar de la zona fronteriza. Entonces, un ministro de Defensa se llama Junta del Narcotráfico. Ya decidieron que había que asesinar a Cepeda. Decidieron lo mismo conmigo, señor ministro de Defensa, conmigo. Solo que el asesino que pagaba por ellos lo mataron en Ecuador, no nosotros.
Los mismos militares del Ecuador no sabían del hecho. Y hoy nos acompaña el historiador y escritor colombiano Petrit Vaquero. Él es experto en tema, ha escrito varios libros y el reciente se titula Las guerras esmeralderas en Colombia. Petrit, muchísimas gracias por estar en La Voz América Latina. Bienvenido. Hola Ina, es un gusto estar por aquí para conversar con ustedes sobre ese y otros temas. Un placer. Petrit, varias preguntas en una. ¿Existe la Junta del Narcotráfico? ¿Qué es? ¿Cuál es su peligro? ¿Y cuál es el motivo de su tan bajo perfil? Porque, no sé, conocemos el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, incluso el inexistente cártel de Los Soles. ¿Por qué hay tan poca información sobre la Junta del Narcotráfico y tanta duda acerca de su mera existencia? No, lo que pasa es que los nombres de las organizaciones ilegales en muchos casos son puestos por las agencias, las instancias gubernamentales que en muchos casos las persiguen. Entonces, de hecho, los nombres de carteles de la droga, y yo me remito a las organizaciones colombianas de los años 80, por ejemplo, Cartel de Medellín, Cartel de Cali, fueron nombres puestos directamente por la DEA. Que ese nombre después caló en estas estructuras, sí, es cierto, pero son nombres en muchos casos que se ponen así. ¿Qué ocurre? Las organizaciones ilegales en varias oportunidades tienen nombres claves para autodefinirse, autodenominarse. Entonces hablan, por ejemplo, de la empresa, de la oficina, y esos nombres pueden calar. Y en el caso de esta estructura que se conoce como la Junta del Narcotráfico, había individuos que pertenecían a todo esto, que hablaban en clave de la Junta. Y alguien escuchó eso y dijo, es la Junta. Pero realmente la Junta sí existió, es decir, esas redes dispersas en el entorno del narcotráfico, que a veces son horizontales, que se recrudecen en coyunturas particulares y se jerarquizan, existen. Y hubo un momento, más o menos 2007 a 2010, 2011, que había una estructura muy grande que es simplemente una razón social de estas organizaciones delincuenciales que han estado en torno a la ciudad de Bogotá, los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, que exportan gigantescas cantidades de cocaína que alguien denominó como tal. Yo he estirado la pita y también desde mi punto de vista eso es el viejo cartel de Bogotá que uno puede al que uno puede remitirse desde los años 70 y ha tenido figuras importantes e históricas como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Justo Pastor Perafán, Camilo Zapata, Ignacio Aguirre Ardila, conocido como el Coronel. Otra razón social muy importante, el Bloque Capital de las Autodefensas con Miguel Arroyave, con Ángel Gaitán Maecha. Y en esa coyuntura de 2007 a 2011 surgió esa estructura que tenía muchos alcances, que tenía una trayectoria muy grande y que, según se dice, exportó la mayor cantidad de cocaína en la historia de Colombia. ¿Y por qué lo hizo? Porque evidentemente ya no solamente se exporta a Estados Unidos, sino se exporta a muchos lugares del mundo. Y estos individuos que tenían una vasta trayectoria, no solo en el mundo del narcotráfico, sino también en organismos estatales, se impuso y empezó a exportar y a controlar a notorios narcotraficantes en Colombia y el resto del mundo. ¿Qué ocurrió? Varios de estos individuos fueron capturados en un momento, algunos negociaron con las autoridades de Estados Unidos, con el ICE, con la DEA. De hecho, Julio Lozano Pirateque se entregó en Panamá y ellos, en vez de estar 30 años como se suponía que podían estar, estuvieron 5 años y regresaron a Colombia. Se trenzaron en violentas guerras, en muchos casos con sus testaferros, algunos de los cuales fungían como patrones en el negocio de las esmeraldas, y la guerra se armó. Luis Caicedo, un exagente del CTI de la Fiscalía, fue asesinado, Claudio Javier Silva fue asesinado, y Julio Lozano Pirateque se fue para Dubái. Después dicen que ha estado en otros lugares como Turquía, como España,
Y bueno, existe, él ha negado que pertenece a esa organización, pero Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se refirió también a esas redes que existen, que ya en un contexto transnacional mucho más complejo, garantizan de cierta manera el orden dentro de un entorno muy, muy complejo y muy desordenado. Entonces, uno podría decir que sí, que el nombre lo puso la institucionalidad, pero por supuesto en este complejo entorno, en este negocio tan lucrativo por cuenta de su ilegalidad, es un hecho indudable que existe una estructura que le podemos decir la Junta Directiva del Narcotráfico, y en un contexto ya transnacional en donde Colombia recibe narcotraficantes de todo el mundo, pues hay una Junta Internacional del Narcotráfico que, reitero, no es que se reúnan en una mesa y que vamos a traficar y que vive el mal y jajaja, no, pero sí son garantes en un entorno complejo, atomizado y desordenado de que los acuerdos se cumplan. Beatriz, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Me detengo sobre esto último, la evolución o la metamorfosis de aquella vieja junta y la nueva junta, como se la nombra ahora. ¿Cuáles son estos rasgos principales distintivos? Si puedes detenerte un poco más sobre si efectivamente tiene mando o no tiene mando, porque hemos visto varios debates al respecto, si hay una coordinación como tal, y también sobre su incidencia política, porque el presidente Gustavo Petro pues dice que la nueva junta del narcotráfico ha intentado asesinar al ex candidato Miguel Uribe Turbay, incluso asesinar a Cepeda. ¿Me detendría sobre eso para caracterizar bien de qué estamos hablando? Bueno, yo he escrito y en mi libro Las guerras esmeralderas en Colombia, pues lo que yo digo al final es que no se tratan precisamente de guerras por el negocio de las esmeraldas, por los territorios donde están las minas esmeralderas, sino que es más bien una guerra entre poderosos narcotraficantes y sus testaferros que también pertenecen a ese entorno. E históricamente muchos de estos individuos han estado involucrados en las actividades de producción, de exportación, de traída de capitales en el contexto del negocio de la cocaína, que, como he dicho anteriormente, pues basa su éxito en la ilegalización, en la ilegalidad. Ahora bien, evidentemente, en un momento específico, lo que se conoció originalmente como la Junta, pues tenía, por supuesto, una gran incidencia política, porque era, como ya dije, una razón social que ha sido de lo que han sido esas estructuras delincuenciales narcotraficantes que han existido silenciosamente en muchos casos en Colombia, ¿no? Pero que manejan a prominentes narcotraficantes que hacen negocios en muchos lugares del mundo. La circunstancia también es muy clara y hay que decirlo. Antes, el mote de los extraditables, la organización política o el mote político que tenía Pablo Escobar era: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Pero las circunstancias cambiaron. En muchos casos los narcotraficantes buscan negociar directamente con Estados Unidos. Allá llegan a acuerdos. Existe la famosa regla 35 o la regla 5K1, que independiente del momento en el que se encuentran, pues llegan a acuerdos para dar información, sea real o no, contra otros narcotraficantes, contra gobernantes, en muchos casos de países que no se han circunscrito a determinadas posturas políticas, dan información, entregan muchísima cantidad de dinero y regresan muy pronto a sus países, si es el caso. Y eso ocurrió, eso aconteció, y se prendió la guerra, y la guerra fue bastante grande. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Colombia, a pesar de una guerra fracasada, lo recalco, contra las drogas, es desde 1976 el principal productor de cocaína del mundo. Y aquí murió Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, extraditaron a los Rodríguez Orejuela, a Justo Pastor Perafán. Bueno, les puedo nombrar 100 nombres. ¿Y qué pasa? Hoy en día Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. En los tiempos de Pablo Escobar no era el principal productor de hoja de coca. Ahora sí lo es, desde hace unos 30 años sí lo es. La circunstancia no ha cambiado. Hoy se exporta más cocaína
que nunca, y el consumo sigue subiendo. En Estados Unidos es estable, pero el mercado sigue avanzando, y no solamente con la cocaína, sino con otras sustancias, metanfetaminas, drogas de diseño, todo este asunto del fentanilo, donde hay otros productores en muchos lugares del mundo. En ese complejo escenario, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una gran demanda, que no hay un control absoluto del negocio por parte de 1, 2, 3 o 5 organizaciones, sino que hay muchas organizaciones que se trenzan en complejas guerras, y lo que ocurre es que sí existen individuos importantes con una vasta trayectoria delincuencial que pueden garantizar cierto orden para que los acuerdos se cumplan. De hecho, está ocurriendo en Colombia que llegaban narcotraficantes de otros lugares del mundo y los podían robar, estafar, o capturaban a uno de estos personajes y se dañaba el negocio. Lo que pasa con estos individuos es que son garantes de que los acuerdos se van a cumplir, y eso por supuesto genera redes que se convierten, a pesar de que últimamente pues son ocasionales, se van volviendo cada vez más permanentes los vínculos, los contactos, y por supuesto en muchos casos, para que tenga éxito el crimen organizado, necesitan un pie en la legalidad. De hecho, esas figuras de la Junta del Narcotráfico, como dije antes, eran funcionarios estatales. Unos pertenecían a la Policía Secreta de Colombia, que era el DAS, o a la Fiscalía, que era el CTI. Tenían vínculos con la policía, con las aduanas, con un montón de lugares, por supuesto también en un escenario de desarrollo del paramilitarismo con mandos militares. Eso ha ocurrido históricamente, y como el negocio sigue creciendo, se va moviendo y ramificando, pues eso está irrigando a lugares como Ecuador, como Perú y Bolivia, que son antiguos productores, como Paraguay, como la misma Argentina, como Brasil, por supuesto Venezuela, muchos lugares, y también Europa. Colombia está lleno de narcotraficantes albaneses, serbios, croatas, italianos, holandeses, etcétera. Es decir, es un entorno muy complicado de atomización, de violencia, pero por supuesto la Junta, lo que el presidente llamó la nueva Junta, pues es el nombre que él le puso a esas estructuras que existen, que no han desaparecido, y que en torno a un negocio súper exitoso, pues van a seguir garantizando que los acuerdos se cumplan. Esa es más o menos la reflexión al respecto. Petrit, yo te preguntaría si nos podrías contar más sobre esa guerra silenciosa a la que dedicaste tu área de estudios. ¿Qué diferencia hay entre la Guerra Verde Esmeraldera y las demás guerras? Pues mira, realmente, evidentemente en algún momento específico las guerras que se libraron sí fueron por el control de las minas, por el control de los territorios, de las vetas, donde se producen, por cierto, las esmeraldas más lindas del planeta. Las esmeraldas colombianas son las más apetecidas, son hermosísimas. Y doy cuenta en mi libro de lo que han sido las 3 guerras verdes. Una a finales de los 60 y comienzos de los 70, uno en los años 80, del 84-85 a 1990, y una que se dio desde comienzos del siglo XXI hasta más o menos 2013-2014. En todas esas guerras, de todas formas, siempre hubo actores violentos ligados a otras expresiones de violencia que existen en Colombia. Entonces, por ejemplo, la guerra de los 60 involucraba a bandoleros de la violencia política de los años 50, Efraín González, Humberto El Ganso Ariza, etc. La guerra de los años 80 ya involucra a actores ligados al paramilitarismo moderno, entre ellos Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, sin duda alguna el narcotraficante y paramilitar más importante de los años 80. Y la última guerra, la tercera guerra verde, involucra ya a otros factores como los paramilitares de segunda generación, modernos de segunda generación, que se adscribieron bajo la sigla AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y los grupos posteriores que surgieron luego de la desmovilización de ese grupo, el denominado Clan del Golfo, grupos de delincuencia común y por supuesto narcotraficantes. Pero sin embargo vale la pena decir una cosa, y es que a veces se dice que el narcotráfico permeó el mundo de las esmeraldas, y no es tan cierto. Desde el comienzo
desde el comienzo, desde el incipiente narcotráfico de finales de los 60, cuando Estados Unidos estaba explorando nuevos estados de conciencia, mucha gente estaba buscando el consumo de nuevas sustancias, hubo personas ligadas al comercio de esmeraldas que también estaban metiéndose en el incipiente narcotráfico. Y ha habido muchos nombres de personas ligadas al comercio y a la explotación esmeraldera que han sido acusadas, condenadas, incluso extraditadas por tráfico de drogas, por narcotráfico en muchas ocasiones. Eso es evidente que ha ocurrido. De hecho, uno de los aportes significativos que tiene el libro es decir que Víctor Carranza Niño, el gran zar de las esmeraldas colombiano, la única persona que tuvo ese calificativo, al final se convirtió en un agente de la DEA y de la CIA. Y lo hizo porque él entendió que él no tenía la capacidad para enfrentarse directamente a Gonzalo Rodríguez Gacha y decidió dar información sobre su organización. Carranza fue alguien muy astuto, muy hábil, que supo tener grandes relaciones y vínculos en el bajo mundo, pero también en el denominado alto mundo, es decir, el establecimiento colombiano. Y no es gratuito que Carranza vendiera su mina de esmeraldas a una empresa con sede en Texas, cuyo gerente, según se pudo establecer, es un antiguo agente de la CIA. De hecho, ahí les cuento un dato, Rafael Correa expulsó por espionaje a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Quito, y ese funcionario resultó trabajando en la mina de esmeraldas de Muso, que había pertenecido a Carranza y que ahora pertenecía a ese conglomerado conocido como MTC, Minería Texas Colombia. En la actualidad, luego del retiro de este agente de la CIA, el gerente de esa mina y de ese conglomerado para América Latina es el hijo menor de Juan Manuel Santos, Esteban Santos. Es decir, relaciones complejas existen ahí. Ahora bien, eso ha ocurrido históricamente, eso es una realidad. Las guerras verdes que involucran a otras situaciones, no solo de la violencia, de la delincuencia, sino también del establecimiento, que en muchos casos es muy astuto para valerse de muchos poderes y permanecer arriba, permanecer siendo precisamente el establecimiento. Y en ese escenario lo que ocurre es que ya las guerras que se libran en un entorno además donde empresas extranjeras se han hecho con las minas de esmeraldas más importantes, pues que lo que hay es una guerra no verde, como se les llama a estas guerras esmeralderas, sino una guerra blanca por cocaína. Y eso es lo que está ocurriendo. Claro, yo sí tengo que decir una cosa, y es que si bien es evidente que hay mucha gente ligada al negocio de las esmeraldas que ha sido acusada y condenada por narcotráfico, esa no es la única actividad en Colombia que ha sido permeada por el narcotráfico. Es decir, pues podemos hablar de la construcción, de la ganadería, de los concesionarios, de sectores agrícolas, etcétera, etcétera, porque el narcotráfico, hacía ya gente a la que no le gusta escucharlo, ha sido la industria colombiana más exitosa, y lo es en gran medida por su ilegalidad, lo reitero, lo recalco, pero precisamente por esa ilegalidad pues ha quedado en manos de gente ligada a la delincuencia y en muchos casos a estructuras violentas de mucho alcance, entre las que se encuentra la denominada Junta Directiva del Narcotráfico, una junta directiva que sí que en la sombra en su momento controló a notorios narcotraficantes, y puedo mencionar a Daniel Loco Barrera, a los hermanos Comba, a uno conocido como Puntilla Pachón, etcétera, y que después en otros escenarios, con otros nombres, con otras personas, nuevas generaciones, pues también establece vínculos, establece relaciones para garantizar que el negocio del narcotráfico siga boyante, siga existiendo, pero por supuesto así va a seguir. Uno, como dije, por su ilegalidad, y dos, fundamentalmente por su gigantesca demanda, que no cesa, sino que se incrementa. La guerra contra las drogas es un fracaso estruendoso, y es un fracaso estruendoso porque la cocaína se sigue exportando masivamente, porque ya no solo sale de lugares específicos, sino muchos otros países están involucrados en eso. Hay muchos narcos de todo el mundo que están metidos en eso, y además la oferta se ha diversificado, se ha ampliado, y realmente, seamos francos, así como pasó con la marihuana, que aquí en 1978 Estados Unidos hizo fumigar con paraquat, un exfoliante
muy fuerte las plantaciones de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta. Después resultó que la marihuana es cuasi ilegal en muchos estados de Estados Unidos. Estados Unidos es prácticamente el primer productor de marihuana del mundo y no ha pasado eso con la cocaína, pero es un escenario en donde ya la más grande preocupación por el consumo de sustancias en Estados Unidos ya proviene de otras sustancias. Entonces, pues hay que dar un viraje fundamental, un viraje grande y bueno, esperemos que se dé muy pronto. Lo veo difícil, pero por lo menos desde la academia, desde el periodismo, desde la política, hay voces que ya lo están planteando con mucha fuerza. Que la guerra contra las drogas es un fracaso y la Junta Directiva o Internacional del Narcotráfico es una expresión, una de tantas de las que existen en torno a un negocio significativamente bueno. Pedrit, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo desde aquí. Bueno, un gusto. Espero que sigamos en contacto. Muchas gracias y un placer, como siempre, hablar con ustedes. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, somos La Base América Latina en Instagram, en Facebook, en TikTok, cualquier red social allá nos tienen para no perderse ningún detalle. Ahora también van a tener todo el fin de semana para verse los programas que hemos hecho en los días previos. No se los pierdan tampoco. Y también pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y en caso de que prefieran escucharnos, también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify. Y nos vamos a ver aquí el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta pronto.